Vamos a seguir con la temática de puertas dimensionales, con las constelaciones. Hoy no vamos a hablar directamente de Orión, pero ya veis que prácticamente las que estamos ya tratando a partir de ahora también nos dan unos mensajes especiales que en definitiva son el Evangelio escrito, el plan de salvación escrito en las estrellas antes de escribirse la propia Biblia. Por eso vamos entendiendo el por qué Satanás conocía los planes de Dios y por qué podía revelar ciertas cosas a sus profetas, entre comillas, para distorsionar precisamente todo este plan de salvación y llevar a la gente al gran engaño. Y esto ha sido así a través de todas las culturas, de todas las épocas. Hoy vamos a tratar especialmente una parte tan solo de esta constelación, la de Virgo. Va a tener continuación, si Dios quiere, en la próxima conferencia, porque nos va a dar muchísimo juego para poder mostrar muchísimas cosas. Vamos, sin más, directamente a ver cómo el señor Ballinger nos escribe también sobre esta constelación, de la cual nos decía, recordemos, que era considerada la primera de las constelaciones, siguiendo un ciclo como de lectura en el cielo de las 12 constelaciones. Esta sería la primera. Mirad en su libro qué nos dice. Primero nos muestra la imagen, ya veis, es un dibujo sobre el espacio, donde hay las estrellas marcadas que componen principalmente esta constelación. Vemos también la línea eclíptica que pasa en vertical prácticamente. Y no sé si veis que esta figura lleva en sus manos algo, tanto en la derecha como en la izquierda. Mirad qué escribe él al respecto. Nos habla de esta constelación, la del signo de Virgo. Antes nos dice algo interesante. Su primera venida, los sufrimientos de Cristo. El primer libro en el cual él desglosa todo su escrito, se ocupa de la persona, en mayúsculas, de aquel que ha de venir. Cubre todo el terreno e incluye el conflicto y la victoria de la simiente prometida, pero hace un énfasis especial en su primera venida. El libro abre con la promesa de su venida y termina en el punto en que el dragón es lanzado del cielo. Por tanto, ya vemos que esta constelación lo que nos está llevando a pensar, y lo veremos ahora en unos momentos, es el inicio de la propia Biblia. Prácticamente cuando hay la entrada del pecado y a partir de allí se le da un mensaje al ser humano. Vamos a ver cómo él lo desglosa y hoy habrá también algunas cosas después de sus escritos que vais a ver una vez más cómo Satanás siempre va a ir haciendo sus plagios. Empezamos por eso, primero, con lo que él dice en este capítulo 1 del signo de Virgo, la prometida simiente de la mujer. Este es el comienzo de toda profecía, Génesis 3:15, en que se nos habla de la serpiente. El texto dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón, o en el calcañar, dependiendo de la versión». Este es el anuncio profético de que la revelación en los cielos y la revelación en el libro, o sea, en la Biblia, las dos están planeadas para desplegarse y desarrollarse. Se halla en la raíz de todas las antiguas tradiciones y mitologías, que no son sino simplemente la deformación y corrupción de la verdad primitiva. Mirad cómo el señor Ballinger se dio cuenta de que Dios había dejado plasmado en su libro del cielo esta gran revelación a través de las estrellas, este mensaje del plan de salvación, también en la Biblia, pero que evidentemente el diablo, que tonto no es, iba a hacer algo, y era influir a las tradiciones y culturas antiguas, mitologías, para que fueran desviando los conceptos que una vez Dios dio al hombre,
Por tanto, ese mensaje de salvación iba a quedar totalmente pervertido. Virgo está representada como una mujer con una rama en la mano derecha y algunas espigas de trigo en la mano izquierda. Con ello da doble testimonio del que ha de venir. Ya veréis de la importancia de este sentido del doble. Y no lo vamos a ver hoy en concreto, quizás en una parte sí, pero lo vamos a ver también el próximo día con alguna constelación que tiene que ver plenamente con la de Virgo. Y veremos qué significado tiene todo esto. El nombre de este signo en hebreo es Beulah, que significa una virgen, y en árabe una rama. Las dos palabras están unidas, como en latín Virgo, que significa una virgen, y virga, que significa una rama. Isaías 11:1. Otro nombre es Sumbul, árabe por espiga de trigo. En Génesis 3:15 nos es presentada solo como una mujer, pero en profecías ulteriores su nacionalidad es definida como la del linaje de Israel, la simiente de Abraham, la línea de David, y más adelante se dice que ha de ser una virgen. Estas son dos profecías prominentes de la misma y de su simiente, la una relacionada con la primera venida o encarnación, tal como aparece en Isaías 7:14, y citado en Mateo 1:23, que dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». La otra está relacionada con su segunda venida, saltándose los sufrimientos y presente intervalo de rechazo, y mirando al futuro, a su venida en gloria y juicio. Isaías 9, 6 y 7, citado en Lucas 2, 11 y 31, y capítulo 1, 32 y 33, que dice: «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto». Si nos damos cuenta, la profecía que aparece en Génesis 3:15 es la descripción de un personaje que aparecería en la historia, digo personaje con P mayúscula, o todas las letras en mayúscula, que conseguiría terminar con el dominio de la serpiente, de Satanás. Evidentemente, cuando hace referencia de que sería herido en el calcañar, en el talón, nos damos cuenta de que hay un algo que afecta directamente de Satanás hacia Jesús. Pero ¿termina todo así? No, porque vemos que es herido, pero en cambio él aplasta la cabeza de la serpiente. Termina con Satanás. Evidentemente esto nos lleva directamente al punto en que Jesús aparece por primera vez de un modo manifiesto para todo el mundo en la historia, naciendo en Belén, y después un punto culminante, y es su muerte en la cruz, esa herida que Satanás le inflige. Pero que después no vence, la serpiente no lo termina de matar definitivamente, sino que es él el que aplasta la cabeza de la serpiente. Cristo sí murió en la cruz, pero no quedó en la sepultura para siempre, resucitó. Y esta fue la sentencia del diablo. Después, ¿qué iba a suceder? Pues lo que nos dice todos estos textos, que iremos viendo también, que es que va a volver. Lo hemos visto ya en multitud de temas que hemos presentado ya aquí. En este mismo texto que tenemos delante, cuando Isaías nos habla de que vendría el Mesías, el que vimos que coincide plenamente en todo con Jesús de Nazaret, hay un título que no puede pasar desapercibido.
Entre admirable consejero, príncipe de paz, hay un título doble, que es Dios fuerte. Por tanto, Jesús era Dios. Y también es llamado Padre Eterno. Mirad que cuando oramos, oramos al Padre, pero a Jesús también se le llama Padre Eterno. Démonos cuenta que en su título, igual al del Padre, nos está diciendo a las claras que Jesús no es inferior al Padre, sino que son iguales, comparten los mismos títulos. Tengamos esto presente para no sacar después malas interpretaciones, como está sucediendo con muchos cristianos más o menos sinceros, de confundir en que Jesús emana del Padre. Esto no es así, son iguales, tienen los mismos atributos. Pues bien, dicho esto, vayamos a profundizar en qué más nos está diciendo Bullinger, que realmente vamos a ver que dice cosas muy interesantes y alguna cosa que también deberemos ir con cuidado a matizar. Es difícil separar la Virgen y sus simientes en la profecía, así que aquí tenemos primero el signo Virgo, donde el nombre apunta a ella como un personaje prominente, mientras que en la primera de las tres constelaciones de este signo, donde la mujer aparece otra vez, se halla el nombre Coma, apuntando al niño como el personaje principal. Hoy no vamos a hablar de estas tres constelaciones adyacentes a Virgo, pero sí voy a deciros que ya veis que aparece aquí Coma, que es una de estas tres constelaciones, y que nos dice que apunta todo al niño, que es el personaje principal, o sea, al niño Jesús cuando nació. Virgo contiene 110 estrellas, una de primera magnitud, 6 de tercera, 10 de cuarta, etc. Es interesante que contenga 110 estrellas. El número 110 lo podríamos desglosar y nos está dando ya indicios de algo realmente muy divino. Pero bien, como ya hemos hablado a veces de numerología y ya seguiremos hablando más sobre ello, vamos a más cosas. Arato canta de las mismas. Debajo de Bootes y a sus pies busca a la Virgen, que lleva en su mano una espiga brillante. De Bootes también vamos a hablar, pero no hoy. Sobre su espalda gira una estrella, a su derecha de gran brillo. Rueda bajo su cola y puede compararse con las estrellas más brillantes de la Osa Mayor. Sobre su hombro hay una estrella brillante, una en la hebilla de su cinturón sobre sus lomos, otra en su rodilla, y en su mano brilla la dorada espiga de trigo. De modo que la estrella más brillante en Virgo tiene nombre antiguo, transmitido a nosotros en todos los mapas de estrellas, en que se preserva la palabra hebrea Tsemek. Es llamada en árabe al-Zimak, que significa la rama. Esta estrella se halla en las espigas de trigo que sostiene con su mano izquierda. De aquí que la estrella tiene en latín moderno un nombre que casi ha subsistido al antiguo, espica, que significa espiga de trigo. Pero esto esconde la gran verdad revelada por su nombre, Al-Zimak. Predecía la venida de aquel que llevaría su nombre. La misma divina inspiración ha conectado su nombre 4 veces con él en la revelación escrita. Hay 20 palabras hebreas traducidas como rama, pero solo uno de ellos, Temek, es usado exclusivamente del Mesías. Y esta palabra se usa solo 4 veces. Cada una de estas 4 le pone en contacto con una noticia o aspecto especial sobre él dado en los evangelios. El primer lugar es en Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo,
y reinará como rey. Mirad el paralelismo entre el significado del nombre de las estrellas y lo que nos dice el texto bíblico. Por tanto, vemos como los dos libros, el del cielo y el de la tierra, andan a la par. El relato de su venida como rey está descrito en el Evangelio según Mateo, donde Jehová dice a Israel: «He aquí tu rey». Cita Zacarías 9:9 y Mateo 21:9. En el segundo apartado donde aparece es en Zacarías 3:8, donde dice: «He aquí que yo traigo a mi siervo el retoño». En el Evangelio según Marcos encontramos el relato del siervo de Jehová y su servicio, y oímos la voz de Jehová diciendo: «He aquí mi siervo», en Isaías 42:1. El tercer lugar: «Así dice Jehová de los ejércitos», en Zacarías 6:12. «He aquí el varón cuyo nombre es el retoño». En el Evangelio según Lucas le contemplamos presentando como el hombre Cristo Jesús. Ya veis cómo las palabras son muy claras y cómo se aplican directamente sobre él. Y en el cuarto lugar, Isaías 4:2 dice: «En aquel día el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria». De modo que esta rama, este hijo, es el mismo Jehová. Y cuando leemos el relato de Juan, oímos la voz del cielo que dice: «Ved aquí a vuestro Dios», tal como aparece en Isaías 40:9. Démonos cuenta también cómo este autor indica a través de estos textos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo Jehová, que tantas veces aparece también en el Antiguo Testamento. Hay alguna religión que creen que cuando aparece Jehová en el Antiguo Testamento no hace referencia a Jesús antes de nacer. Y efectivamente, el Jehová, que suele estar entre apariciones a los hombres, se revela de algún modo en el Antiguo Testamento, es el mismo Jesús. Esta es la rama o retoño profetizado por la estrella Alzimac en la espiga de trigo. La estrella beta se llama Zabiyabej, que significa la gloriosamente hermosa, como en Isaías 4:2. La estrella en el brazo que lleva la rama se llama Almuredín, que significa que descenderá, como en el Salmo 72:8, o que tendrá dominio. No sé si estamos percibiendo ya, con todas estas palabras, que nos está hablando realmente de que aparecería alguien, de una virgen, pero además que haría algo importante y trascendental. Es conocida también como Vindemiatrix, una palabra caldea que significa el hijo o la rama, el que viene. Otros nombres de estrellas en este signo no identificadas son Subilá, que lleva, Isaías 44:4, Alazal, la rama, como en Isaías 18:5, Subilon, espiga de trigo, como en Isaías 17:5. Los griegos que ignoraban el origen divino y la enseñanza del signo llamaban a Virgo Ceres, con sus espigas de trigo en la mano. En el zodíaco del templo de Dendera, en Egipto, cerca del 2000 a.C., que ahora se halla en París, estaba también representada con una rama en la mano, pero se decía que representaba a Isis. Atención a este dato, porque nos va a dar mucho juego para lo que vamos a mostrar de aquí a un rato. Su nombre era llamado Aspolia, que significa espigas de trigo o la semilla, lo que muestra que aunque se ve a la mujer, es su simiente, en mayúscula, la que es el gran tema de la profecía. Pasando ahora a las tres constelaciones antiguamente asignadas al signo Virgo, llegamos a lo que puede ser comparado a tres secciones del capítulo, cada uno dando más detalles para la interpretación de sus enseñanzas. Y a partir de aquí es cuando deberían tratarse las otras tres constelaciones que nosotros no vamos a tratar hoy, lo vamos a tratar el siguiente día, y añadiendo algo a lo que dijo este señor, que realmente vais a ver que no tiene desperdicio. Pero ahora vamos a entrar
después de ver cómo esta constelación hace referencia al nacimiento de Cristo, que vendría también aquí, descendería y haría algo, pues vamos a ver cómo Satanás, una vez más, tenía que distorsionar las cosas, tenía que hacer sus plagios. Vamos a ver una mitología sobre Virgo, que aparece en este escrito, donde vamos directamente a este punto. Uno de los mitos en torno a Ishtar, ya sabéis, Isis, cuenta que esta diosa bajó al infierno para recuperar a su difunto amante, el dios de las cosechas Tamuz. ¿Os suenan ya, no, estos dos personajes? La diosa, sin embargo, quedó aprisionada en el submundo y su desolación trajo el infortunio a la tierra. Esta situación forzó a los grandes dioses a dejarla en libertad. Este mito encuentra su paralelismo en Grecia, en la historia de Perséfone, secuestrada por Hades, que la llevó consigo al infierno. Como consecuencia del rapto, la madre de Perséfone, Deméter, destruyó las cosechas. Bien, ya vemos que cuando la mitología hace su jugada, tira por tierra o aparta totalmente del camino de los indicios que Dios puso nombre a las estrellas dándoles un mensaje. Y le hace una aplicación que poco tiene que ver con la verdad. Pero quedaos sobre todo con la primera parte de lo que os he leído en este recuadro en rojo. Ishtar y Tamuz. Todos sabemos que esto tiene su origen no en Egipto, sino en Babilonia. Y que desde allí, cuando el ser humano fue desde la Torre de Babel esparcido por todo el mundo, llevaron consigo este mismo pensamiento, que evidentemente Satanás se encargó de difundirles, y de qué modo, fue llevado a todos los países actuales del mundo, antes de ser ya países así, o sea, por toda la tierra, y toda la tierra participaba de unos mismos cultos paganos. Ya vimos cómo Ishtar y Tamuz tienen toda una historia detrás, pero evidentemente hemos de pensar en algo. Ishtar y Tamuz, ¿cómo eran representados? ¿Con qué ilustraciones nos ha llegado Ishtar y Tamuz? Pues como una señora virgen que tiene a su niño sentado en su regazo, sobre sus rodillas, y a veces amamantándole incluso. Y que ya hemos visto y es súper comprobado que la Iglesia Católica precisamente adoptó esas imágenes y las convirtió posteriormente ¿en qué? En la Virgen María con el niño Jesús. Si no sabemos esto, vamos a caer en el engaño satánico que el catolicismo también ha tramado para disfrazar de cristianismo lo que sigue siendo aún un culto totalmente pagano. Y se ha convertido no solo en adoración al niño, sino adoración a la Virgen, a Ishtar, a Isis, y a tantos nombres más, como hemos visto en todas las temáticas que hemos presentado. Vamos a ver ahora algo muy sorprendente. Siguiendo con los plagios satánicos, vamos a llevarnos una sorpresa de nuestros vecinos franceses. Virgo en Francia. No sé qué estáis imaginando cuando os digo esto, pero desde luego vamos a ver algo basado en este escrito, que os lo voy a leer entero, porque vais a daros cuenta de cómo desde hace no un año, ni dos, ni tres, ni de la época medieval, sino mucho antes, el diablo sabía muchas cosas y puso ciertos puntos estratégicos en este mundo para copiar las cosas de Dios. Una vez más. Las puertas templarias, las catedrales góticas como templos de las estrellas,
El misterio de Virgo. En la pasada década de los 60, varios especialistas en historia medieval interesados en el origen del arte gótico se percataron de que 12 catedrales francesas imitaban la disposición de las principales estrellas de la constelación de Virgo. Eran 12 además, ¿eh? ¿Qué clase de acertijo era aquel? ¿Quisieron los canteros de los siglos XII y XIII honrar así a la Virgen a quien dedicaron aquellos magníficos templos? ¿Qué templos? Bueno, ya veis la imagen de la izquierda, la fotografía es de la Catedral de París. ¿Y qué catedral es? Notre Dame, Nuestra Señora. Aquello era un enigma en toda regla. Un puñado de arquitectos prodigiosos, en un periodo de tiempo inferior a un siglo, que supieron ocultar su identidad a los ojos de la historia, se confabuló hace 8 siglos para llevar a cabo el mayor proyecto arquitectónico de la historia. Un plan que, de cara al exterior, solo buscaba honrar el creciente culto a la Madre de Dios, surgido en el siglo XII. Ya veis también que es tardío el culto a la Virgen, ¿eh? No es eso de, mira, se va Jesús y ya están adorando a la Virgen. No, no, ni mucho menos, ¿eh? Fue una cuestión progresiva hasta que se llegó a instaurar, y ya lo demostramos, pero que de cara a los iniciados ocultaba un misterio mucho más antiguo que la Virgen o el cristianismo mismo. Sobre una superficie de 33.600 kilómetros cuadrados en el norte de Francia, tan grande como el Principado de Asturias, aquel grupo de sabios anónimos decidió levantar una serie de templos cuya disposición imitaba la situación relativa de las estrellas principales de la constelación de Virgo. La disposición, ¿lo habéis visto? Era como las estrellas principales de la constelación de Virgo. La idea era menos peregrina de lo que hoy pueda parecernos. No en vano, ya entre los etruscos, los predecesores de los romanos, el templum era aquel sector del cielo delimitado por los augures con la ayuda de su bastón, y gracias al cual interpretaban los fenómenos celestes y naturales. Su templum era, en definitiva, una suerte de libro de instrucciones del mundo que pronto se materializó en forma de edificio, garantizando así un uso más cómodo de un cielo llevándolo a tierra. Buena explicación para lo que estaban haciendo. Todo, en definitiva, era copiarlo del cielo, cosa de Dios, aplicado a la tierra, distorsionándolo y poniendo cosas que evidentemente denotaban ya algo de astrología, no de astronomía, sino de astrología, de adivinación, etcétera, etcétera. Hasta los antiguos egipcios, en Sais, comprendieron ese principio e imitaron obsesivamente la bóveda celeste sobre el suelo, como si así se aseguraran un instrumento de control del universo. Este templo, esculpieron en las paredes de su Sancta Sanctorum, es como el cielo en todas sus partes. Mirad cómo ya ellos mismos nos lo estaban diciendo. Hacían templos copiando las cosas del cielo, y eso era como tenerlo aquí. Y así podían también participar de ese dominio celestial. Esto es muy interesante y quizá más de lo que nos pensamos, porque si estamos tratando el tema de puertas dimensionales, lo que se está haciendo es abrir puertas a entes que provenían de allí, pero que en verdad no son muy divinos, sino que fueron expulsados de allí, que es muy distinto. Y en estos templos es donde se les da adoración. Pero en el caso que nos ocupa, el de las primeras catedrales góticas francesas consagradas a Notre Dame, los conocimientos cartográficos, geométricos y matemáticos necesarios para coordinar ese plan, que surge con Francia hipotecada en las cruzadas y en la protección de los santos lugares, son aún capaces de sonrojar a nuestros modernos técnicos. Desde luego, eran eminencias haciendo lo que hicieron. A fin de cuentas,
¿quién o quiénes podrían haber sido capaces hace 8 siglos de orquestar unas obras públicas tan compactas e imprimirles un carácter astronómico del que solo recientemente hemos sido conscientes? ¿Y cómo lo hicieron sin el concurso de teodolitos o mapas precisos del territorio francés? Es algo a tener en cuenta, ¿eh? El primero en denunciar la existencia de este proyecto celestial fue un misterioso escritor llamado Louis Charpentier, Luis el Carpintero, en su libro El enigma de la Catedral de Chartres. No obstante, otros autores más modernos, como Maurice Guindon y Béatrice Lang, describieron aún más elocuentemente que Charpentier el secreto que nos ocupa. Existen 11 Notre Dame, afirman en su ensayo La cuna de las catedrales. Una, San Gervasio y San Protasio, después Notre Dame. Y una Notre Dame de Le Pin, en total 13 Notre Dame correspondientes a las principales estrellas de la constelación de Virgo, según la posición que ésta ocupa en el mes de agosto sobre Francia, en la fecha de la Asunción de la Virgen y en la fiesta de la Recolección. Por tanto, coinciden cuando en agosto la constelación de Virgo está sobre el cielo de Francia y además en la fecha de la Asunción de la Virgen, declarado así por la Iglesia Católica, que evidentemente, para que coincida con lo que ellos hicieron, de algo anterior proviene, y es precisamente lo que luego nos dice, la fiesta de la recolección. Fiestas que tenían las facultades de dar gracias por la recolección de la campiña. Y todo esto eran ofrendas que se daban, como también hacían los judíos, por parte de Dios, pero evidentemente nada que ver con dar las gracias a Dios, sino que era dar las gracias, y de qué modos tan extraños, precisamente por decirlo de un modo suave, a divinidades paganas. Como siempre, Satanás copia las cosas de Dios y las lleva a su terreno. Los judíos hacían lo que Dios dijo que debían hacer. Satanás ideó fiestas parecidas, pero para llevarlo todo a otro lugar. La parte principal de esta constelación se llama la Espiga y domina en el cielo encima de Chartres, capital de Le Vos. Sorprendentemente, ninguno de estos autores abunda en el posible origen de esa planificación, ni se cuestiona en profundidad para qué se decidió llevar adelante un proyecto de esta envergadura. Una empresa que, dicho sea de paso, obligó a aquellos sabios discretos a edificar un templo gótico impresionante como el de Notre Dame de Le Pen, relativamente lejos de cualquier núcleo poblado de importancia, solo porque, según deduce Charpentier, una estrella de la constelación cerca de Espica, espina de Virgo, tendría su correspondencia en esa curiosa Notre Dame de Le Pin, o de Le Pen, o de Le Pine, para que me entendáis. Solo por una estrella fueron capaces de ir a un lugar que estaba prácticamente sin ningún núcleo poblado para hacer una construcción allí. ¿No es un capricho extraño? La tradición sostiene que el nombre de Espina le viene dado a ese lugar por el hallazgo que un pastor del 1400 hizo de una estatua de la Virgen en medio de un zarzal. Pero existen textos antiguos que afirman que en 1230, en pleno auge gótico, ya existía una iglesia de idéntica advocación en aquel lugar. Es más, aunque Notre Dame de Le Pin es un templo del siglo XV levantado durante la Guerra de los 100 años, los expertos coinciden en señalar que su planta corresponde a principios del siglo XIII, es decir,
dentro de los márgenes de la gran obra de Virgo que nos ocupa. Ya nos estamos dando cuenta de que había la época gótica, y ya sabemos que la época gótica utilizó en sus construcciones toda la numerología posible, toda la cuestión astrológica posible, todos los conocimientos ocultos para dar ciertos mensajes, pero además lo hacían en ciertos lugares muy concretos, y en este caso ya vemos que antiguamente había ya algo en ese suelo. Durante el verano de 1999, mientras Javier Sierra estaba embarcado en la elaboración de su último libro, Las Puertas Templarias, recorrió todos los templos citados por Charpentier en su ensayo en busca de las claves de este misterio, y ciertamente surgieron algunas sorpresas. Sabéis que Javier Sierra es un investigador también de cosas un poco así, que diríamos extrañas, y que a veces llega a conclusiones interesantes. Mirad que encontró, de hecho, con todo esto. Vamos a ir viendo qué más nos dice aquí. Catedrales estelares. Mirad la vidriera que aparece a la derecha. No sé si estáis percibiendo algunos detalles interesantes. Vamos a ver qué nos explica aquí. El carácter astronómico de las catedrales tomadas por Charpentier para dibujar su mapa de Virgo sobre la cuenca parisina de París resulta evidente desde el principio. Chartres, Évreux, Bayeux, Amiens y Reims, los 5 templos principales tomados por este autor, trazan las líneas fundamentales del rombo de Virgo sobre el plano de Francia, al tiempo que recogen en sus vidrieras e iconografía algunos detalles estelares significativos. En Évreux, por ejemplo, todas sus ventajas reflejan insistentemente la figura del Sol. Este aparece por todas partes, en un número casi obsesivo. Sobre vitrales, en arcos ojivales, junto a figuras, todo está lleno de soles. Por si fuera poco, en el crucero que existe frente a la puerta principal, en la capilla de San Sebastián, así como en algunas vidrieras, se representa la imagen del peregrino compostelano, en clara alusión al camino, que según una extendida tradición medieval, era a su vez el reflejo terrestre de la Vía Láctea que guiaba a los fieles hasta Compostela, el campo de la estrella, según su etimología más aceptada. Ya veis qué conexiones hay entre tantas cosas que a veces nos pasan desapercibidas. Pero sin duda el elemento cósmico más distintivo de las catedrales lo constituyen sus zodíacos. Aunque hoy la jerarquía católica vaticana reniegue de la astrología, los símbolos fundamentales de esta protociencia aparecen representados en las principales catedrales seleccionadas por Charpentier. Bien, esta es la imagen que dan caras hacia afuera, que nos siguen con la astrología, pero ya vimos cómo los papas la seguían utilizando y que la numerología y cosas que ellos hacen tiene que ver mucho precisamente con la astrología. Pero ahora, claro, ya se ha disfrazado totalmente de cristianismo. Es difícil detectar si no sabes cómo va toda esta situación. Así, en Chartres, Javier Sierra encontró zodíacos en las arquivoltas de su pórtico norte y en una de sus vidrieras. Interesante que sea en el pórtico norte. Recordemos, ¿dónde tiene Dios su trono? En Orión, a los lados del norte. En su monte, a los lados del norte. En Reims fue esculpido en el pórtico oeste, al igual que en Amiens. ¿Por qué en un lugar de una forma y en otro de otra? ¿Por dónde se pone el sol? Por el oeste. Hay siempre cuestiones vinculadas de adoración en aspectos que a veces nos pasan desapercibidos y que tantas veces están centrados también en el sol.
como simbolismo de la divinidad máxima. Estos zodíacos, unidos al hecho de que los techos de estos lugares estuvieron pintados de azul celeste y salpicados de estrellas amarillas, también pintadas, parecen querer transmitir la misma información que templos egipcios como el de Dendera, en el Alto Nilo, que aquellos eran lugares de observación o reflejos cósmicos del universo. Por tanto, esos lugares ya estaban sirviendo para algo muy en concreto. No fueron elegidos al azar, ni se hicieron porque sí. En Dendera, un templo ptolemaico del siglo I a.C., además de su zodíaco, que hoy se conserva en el Museo del Louvre, puede aún adivinarse la policromía azulada de las losas de sus techos y la miríada de estrellas de 5 puntas, qué casualidad, dibujadas sobre ese lecho de color, idénticas, por cierto, a las que aún adornan la cripta del siglo XI de la Catedral de Bayeux, otro de los templos Virgo, según Charpentier, y que todavía pueden admirarse. Y aquí a la derecha tenéis la imagen de lo que está diciendo, y a la izquierda la comparativa con la estrella también de 5 puntas que tenían ya los egipcios. Y que ya sabéis todos a qué está haciendo referencia, porque lo hemos hablado ya tantísimas veces. Hay un detalle interesante. Aquí nos ha dicho que la bóveda era azulada con estrellas de 5 puntas de color amarillo. La primera bandera de la Unión Europea, curiosamente, era así: fondo azul y las estrellas de 5 puntas eran amarillas. Posteriormente se cambiaron al blanco. Ya vimos que el diseñador precisamente era un católico que dijo que se inspiró en la adoración a la Virgen en precisamente una cristalera de estas que hay en una inmensa que hay precisamente en una catedral en Bélgica. De ahí que, una vez más, nos damos cuenta, cómo no, que la Unión Europea viene fraguada por los que ya sabemos que van a buscar el poder también, no solo ya en Europa, sino por todo el mundo, el Vaticano. El misterio de los constructores. El arte gótico, con conexión estelar o sin ella, es otro auténtico enigma. Aparece completamente definido hacia 1130, y en menos de 100 años, Francia emprende la construcción de 80 monumentos dentro del nuevo estilo, los más importantes de los cuales fueron catedrales que aún están de pie y que se dedicaron, ¿a quién? A la Virgen. Es curioso, no se dedicaban a Dios, se dedicaron a la Virgen. Solo durante la construcción de Chartres, otras 20 catedrales fueron puestas en marcha, y todo en un país que apenas contaba a mediados del siglo XII con 15 millones de habitantes. ¿Qué molestias se tomaron para hacer todo esto por 15 millones de habitantes? La característica principal de esa nueva y revolucionaria forma de edificar fue la introducción del arco ojival y todo lo que éste conllevaba de cálculos y geometría. Los expertos modernos se devanan los sesos tratando de justificar ese brusco cambio de rumbo en la evolución de la arquitectura en Europa y proponen las más dispares teorías para explicarlo. Sin embargo, la mayoría ignora que el surgimiento del gótico coincide históricamente con dos factores históricos clave: la adaptación de antiguos cultos paganos a diosas madres, a las que se convierten en advocaciones de la Virgen por un lado, y la fundación de la Orden del Temple bajo la protección de San Bernardo de Claraval por otro. Tengamos esto presente, asunto de los templarios, pero además ese sentir tan especial de disimular los cultos a diosas madre como Istar, que antes hemos visto, y pasarlas sencillamente a, mira, ahora son la Virgen. Louis Charpentier sospecha que estos dos elementos no están desconectados del imparable auge del gótico, y estima que este arte debió de importarse de Oriente
por los célebres caballeros de las capas blancas, o sea, de los cruzados. Aunque no puedo asegurarlo, escribe al respecto de la hermandad que debió crear el arte gótico, creo que fueron los hijos de Salomón directamente vinculados con la orden del Temple de Salomón. Bien, es una especulación que desde luego es eso, una pura especulación. Recordemos que precisamente el Templo de Salomón fue hecho por designio divino, pero que allí trabajó alguien que era Hiram de Tiro, enviado también por el rey de Tiro a Salomón para que hiciese toda esa arquitectura. Y recordemos todo lo que mostramos al respecto. Evidentemente, esas formas de construcción habían quedado en alguien, y esos alguien, porque evidentemente no era solo uno, se encargó de difundirlo de modos bastante ocultos. Y ya sabéis, luego resulta que salen los templarios, empiezan a hacerlo todo el asunto gótico por tantas partes de Europa, y precisamente en ese arte empiezan a poner cosas que, bueno, estaban transmitiendo sus mensajes. Si queréis saber cómo fue la historia de Hiram, lo del templo de Salomón, etc., os remito a conferencias anteriores donde estuvimos hablando del tercer templo de Jerusalén y también del Arca de la Alianza y demás. Allí estuvimos hablando también de Hiram y qué llegó a provocar precisamente dentro del pueblo de Dios. Y hay unas citas de Elena White que realmente no tienen desperdicio. Pero mirad ahora cómo va terminando este escrito. La cuestión de Isis. Mirad, antes de leer, el dibujito que tenéis a la izquierda, que es la planta de Notre Dame de Lepin. Y no sé si os dais cuenta que evidentemente todos estos tipos de construcciones tienen algo, y es esa forma parecida a ¿qué? Ya lo vimos también con el Templo de Salomón, con el Vaticano, etcétera, etcétera, como un cuerpo humano. Pero mirad curiosamente cómo lo que estaría por encima de los hombros está repleto ¿de qué? De estrellas de 5 puntas. ¿Y cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, y la del medio 6. 6 estrellas de 5 puntas. El 6 es el número asignado al hombre, el número que termina siendo la imperfección. Le falta uno para el 7, para conjuntarse con Dios. Pues bien, la estrella de 5 puntas ya estuvimos hablando desde la conferencia número 1 qué significaba, pero que es utilizado en la adoración también, precisamente ¿a quién? Pues a las cosas satánicas y a la Virgen y tantas cosas más. Lo que Charpentier no desvela, ni siquiera insinúa, son las tremendas conexiones egipcias de este asunto. Sabido es que anteriormente a la implantación hegemónica del cristianismo en Europa, uno de los cultos más extendidos por el continente era el de Isis. Se adoraba prácticamente por toda Europa a Isis, pero cuidado, a Isis bajo distintos nombres, dependiendo de los lugares. Bajo diferentes formas y nombres, Isis era venerada como una diosa generosa, protectora y amable. Pues bien, tras la Revolución Francesa, diversos intelectuales se empeñaron en demostrar que los cultos a las vírgenes negras, y en especial aquellas para las que se construyeron las catedrales góticas, no eran sino cristianizaciones de cultos. ¿Cómo? Cristianizaciones de cultos a esta importante divinidad egipcia. Pues sí, es que en definitiva no ha cambiado nada, y en verdad este autor se queda corto. No es a Egipto donde debemos remitirnos, sino debe ser a Babilonia, de donde surgió todo, de la Torre de Babel. Charles Dupuy y Kurt de Gevelin
fueron algunos de los precursores de esta tesis, que llegaron incluso a afirmar que la Catedral de Notre Dame de París fue edificada sobre un antiguo Iseum, esto es, un santuario de Isis. Ya sabéis que cuando ellos construían, antes, donde ellos estaban empezando a edificar y donde terminaron haciendo su construcción, había habido precisamente lugares de adoración paganas, y eso sucede prácticamente en todas las iglesias y en todas las catedrales de Europa. Siempre eligieron lugares donde el paganismo ya hacía sus adoraciones. Y ya veis qué tipo de adoraciones. Ambos, junto a otros expertos posteriores como Émile Malle, autor del fenomenal ensayo El arte religioso del siglo XIII en Francia, llegan a sugerir incluso que los anónimos constructores de ese templo sabían de esos cultos isíacos y los preservaron en la iconografía fuertemente egiptianizada de sus fachadas. Y es, ya os digo, más que egiptianizadas. Los zodíacos, las representaciones del juicio final, tan similares a los papiros del libro de los muertos faraónico, y la preeminencia de la imagen de María con el niño, tan similar a las representaciones de Isis y Horus, así lo sugieren. Es más, a decir de Jurgis Baltrusaitis, Jurgis Baltrusaitis, un lituano que recogió miles de huellas del culto a Isis en el mundo antiguo. O sea, no una ni dos, miles. En París, la abadía de Saint-Denis hizo las veces del santuario de Osiris, complementando así un culto egipcio absoluto que los cristianos hicieron suyo para poder dominarlo. Bien, mirad cómo dice que lo hicieron suyo para poder dominarlo. No es que lo hicieran suyo para poder dominarlo, es que lo disfrazaron para seguir haciendo lo mismo. Porque estos teóricos cristianos, en verdad, adoraban exactamente lo mismo, solo lo disfrazaron de cristianismo. Si supieran todo esto los millones de católicos que lo ignoran, igual muchos de ellos empezarían a reaccionar y saldrían de donde están. De ser esto cierto, el problema que plantean las catedrales de Virgo se llena de nuevos matices. Pues si los templos góticos se levantaron sobre santuarios primitivos de Isis, ¿en qué época se marcaron esos lugares sobre Francia para que imitaran en tierra la forma de Virgo? ¿En época de los galos? ¿Tal vez antes? Evidentemente, toda esta situación viene de mucho tiempo atrás. ¿Eran los galos? ¿Eran anteriores a los galos? Recordemos que cuando fueron esparcidos de Babel, fueron alcanzando muchas partes del planeta. Y en esos lugares, ya ellos, los primeros que llegaban, llevaban precisamente esos conocimientos del mal que luego aplicaron. Tengamos también presente algo. Durante el diluvio universal, muchas cosas se destruyeron, pero no todas. Quedaron indicios del mundo antediluviano. Recordemos precisamente, podemos hablar de las zonas de Perú, pero hablemos también de las zonas de Europa. Las placas tectónicas, ¿qué pasa con ellas en el diluvio? Bueno, pues se desprenden, se van separando, pero tienen un cierto movimiento lineal. Y si no todo fue destruido, muchos lugares han quedado preservados de los antiguos antediluvianos. Qué fácil también lo tenían para encontrar estos lugares y poder hacer luego sus plagios, o seguir, mejor dicho, con lo que hacían sus ancestros, que no adoraron a Dios. Después los plagios vinieron automáticamente, ya, cómo no, con el catolicismo. Pero también puede ser que fuera posterior al diluvio y que esta gente empezase a hacer también servir
lo que ellos ya conocían, porque después del diluvio la gente no era tonta. Después del diluvio, Noé y sus hijos no eran también antediluvianos. Claro, tenían todos esos conocimientos. Y como no eran tontos, evidentemente también esos conocimientos se fueron postergando entre los nietos de Noé, y así sucesivamente. Luego con el tiempo unos lo perdieron, otros lo conservaron. ¿Fueron ellos quizás los que marcaron estos lugares? Nosotros no podemos decir a ciencia cierta, ha sido esto o ha sido lo otro. Pero lo que está claro es que antes de las catedrales, el paganismo, de a saber de qué antigüedad, si antes o después del diluvio, ya tenía enclaves marcando ciertas cosas. Y ellos lo aprovecharon a la perfección. Todo esto no puede menos que recordarnos las teorías del ingeniero Robert Bauval sobre la disposición de las pirámides de Gizeh, imitando la alineación de las estrellas del cinturón de Orión. Ya lo vimos. Si esa idea de imitar abajo lo que está arriba fue desarrollada por los antiguos egipcios, ¿acaso fueron estos los que la exportaron a Francia en época remota? Bueno, claro, ellos, fijaos que se centran básicamente en los egipcios, no van más allá, pero aquí suelta la pregunta. ¿Y cómo pudieron los constructores góticos, fueran de inspiración templaria o no, saber qué antiguos santuarios convertir en grandes catedrales sin distorsionar el plan de los antiguos? Tampoco deja de ser sorprendente que las pirámides egipcias, probables templos dedicados a Isis, según antiguas interpretaciones, esto también es curioso, imitaran regiones celestes, al igual que lo harán las catedrales consagradas a la Virgen casi 40 siglos más tarde. Quizás la clave a todo este embrollo la aportara hace algunos años el teólogo alemán Goerck al descubrir que significaba el nombre de María en tiempos de los faraones, la amada de Amón. ¿No será el cristianismo una actualización de la que creíamos extinta religión egipcia? Yo diría, ¿no será el catolicismo la continuación adaptada de la adoración pagana, no solo postdiluviana, sino también antediluviana? Pues sí, lo es, porque el mismo dueño de todas estas gentes fue los mismos que transmitieron los mismos conocimientos. El catolicismo se impregnó plenamente de ellos. Cambió todo, paganismo disfrazado de cristianismo, y el resultado ha sido espléndido. Y tanta gente en el error aún. Vamos a terminar la conferencia de hoy con un vídeo. Es un vídeo explicativo de Michael Rood. Michael Rood es un judío mesiánico. Él durante años no había sido precisamente eso, un judío mesiánico. Y vais a ver que en una parte de este breve vídeo, dura unos 9 minutos o 10, dice algo al respecto. Pero vamos a centrarnos. Es un vídeo que forma parte de una larga charla que él dio, y la he cogido porque precisamente nos va a servir para el próximo tema que va a continuar con este. Él habla de la importancia de la constelación de la Virgen, de Virgo, y del auténtico calendario. ¿Cuál es el auténtico calendario? Ya sabemos que nosotros estamos llevando un calendario gregoriano, había un juliano, pero había también un calendario de otros pueblos, pero él va a hablar del auténtico calendario de los judíos. Los judíos también tienen dos calendarios. Hay uno que es el aceptado masivamente, que en verdad está equivocado. Y hay otro, que es el de los caraítas, de los cuales también hablaremos próximamente, si Dios quiere. Estad atentos a su explicación, porque vais a ver cómo la constelación de Virgo tiene precisamente el indicador que antes decía Ballinger, es exponer que iba a nacer el Mesías.
Eso es el significado de Virgo. Pero además algo que haría el Mesías. ¿Hay algún momento en el que veréis que quizás da alguna explicación que se puede llegar a discutir? Pero estad atentos sobre todo a las partes de este vídeo que nos va a ir denotando algo que también vamos a utilizar para cuando hablemos de la fecha del retorno de Jesús. Vamos a ver este vídeo, que veréis que está traducido al español. El traductor va muy deprisa hablando y con un acento, bueno, que no es claro de aquí, y que a veces a alguno le puede costar entender de lo deprisa que va, no porque cueste su vocalización, sino por pillar el significado de lo que está diciendo. Pero es que Michael Rood parece ser que habla muy rápido. Estemos atentos y luego vamos a comentar algo al respecto. Tiene que llamar a Dionne Warwick y su línea psíquica caliente. Pero como los adivinadores que trabajaban para Dionne averiguaron un día que se presentaron a trabajar y se encontraron las puertas con llave, su negocio había quebrado y nadie lo vio venir. Por eso creo que sus posibilidades de averiguar algo llamado a una línea psíquica son completamente nulas. Ahora vemos que hay señales en el firmamento, y solo quisiera darles un ejemplo muy breve, como se lee en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolor de parto, en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con varas de hierro. Esta constelación de la que se habla allí no es Virgo, como se conoce en Occidente, sino Betula, que en el hebreo quiere decir virgen. En la mano izquierda de la Virgen está una estrella que se llama Semak en hebreo, y esa palabra es usada 5 veces por los profetas hebreos, cada vez refiriéndose al Mesías, y por eso aparece en letras mayúsculas R-A-M-A, porque los traductores reconocían que se refería al Mesías. Primero que nada, esa rama, Semak, de nuevo, se refiere al rey, al siervo, al hijo del hombre, al sacrificio de expiación y al juez. Y eso es por eso que tenemos 5 evangelios. En Mateo es el Mesías, la rama, el rey. En Marcos es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre. En Juan es el hijo de Dios y el sacrificio de expiación. Y en Apocalipsis es el Mesías, el juez. Y cada una de esas estrellas hablan de la venida del Mesías. Y así fue como el primero de Tishri del año 1999, cuando el sol se ponía y Betula aún estaba vestida con el sol. Ahí fue cuando el primer rayo de luna nueva apareció bajo sus pies. Eso indicaba que era el primero de Tishri, un día santo, el día de trompetas, cuando se hacen los anuncios, no solo en los cielos, sino en la tierra. Y fue en esa fecha exacta que también apareció entre los pies de la siguiente constelación que estaba por encima de su cabeza, que es no la constelación Leo, sino Ariel, el león de la tribu de Judá, una estrella que en hebreo se llama Hamalek, que quiere decir el rey. Y así como Jacob le dijo a su hijo Judá que el cetro, la soberanía, no se apartaría de entre los pies de Judá hasta que viniera el Mesías. En el mismo momento que aparece el primer rayo de la luna nueva, bajo los pies de Betula, el planeta Júpiter, que en hebreo se dice Hatzeri, y significa el justo, se alinea con Hamalek, y ese fue el momento que anunció el nacimiento de Hatzeri, el rey de justicia, el primero de Tishri del año 3999. Esa era la gran señal en los cielos que los astrónomos caldeos habían estado buscando por más de 500 años. Daniel, quien fue un eunuco en la corte de Nabucodonosor en Babilonia, estaba a cargo de todos los astrónomos caldeos durante más de 60 años de su vida. Sabía cuándo iba a venir el Mesías, conocía la trayectoria de las estrellas en el cielo y conocía la señal que anunciaría el nacimiento del Mesías. Y él, quien no tuvo descendencia porque era eunuco, siendo uno de los hombres más ricos del imperio de los caldeos, convertido en un gran hombre y el presidente durante 3 reyes, antes de morir tomó todas sus riquezas y las puso en las manos de los astrónomos caldeos que eran judíos y les dijo: ustedes estudian las estrellas, observen los cielos, y cuando vean estas grandes señales en el cielo, yo quiero que lleven mi tesoro y lo depositen a los pies de mi Señor. 500 años después,
Esos astrónomos caldeos que eran judíos vinieron a Jerusalén y dijeron, hemos venido a adorar al que ha nacido el rey de los judíos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Esa es la señal que está en el cielo. Y así es como Dios comienza su historia, que sean por señales, para estaciones, para días y para años. Vemos la manera en que Dios reconoce el tiempo. Los días y los años son para Dios como los engranajes de un reloj. Todos se mueven a diferentes velocidades, todos se interrelacionan en maneras diferentes, pero aún así marcan el tiempo. Y lo entendemos así. Dios puso estas señales en los cielos para reconocer el tiempo. Por ese motivo el calendario hebreo bíblico es diferente del calendario moderno judío. El calendario moderno judío estaba basado en los cálculos matemáticos del rabino Hillel II del siglo IV. Con Israel esparcido por 3 continentes ya no fue práctico ni tampoco posible mantener con exactitud el reconocimiento del tiempo de Dios como se había estado haciendo por siglos. Entonces Hillel hizo calculaciones para poder determinar cuándo caían las fiestas para que todo el pueblo de Dios pudiera celebrarlas en el mismo día. Ahora, después de 1700 años nos damos cuenta que sus cálculos no eran suficientemente exactos para mantener el calendario alineado. Y esa es la razón de por qué si celebramos las fiestas de acuerdo con el calendario judío, las estamos celebrando en el día equivocado 60% de las veces. Eso se debe a que ese calendario no se ha sincronizado con el tiempo original de Dios. Ahora que estamos de regreso en la tierra de Israel, ya no hay motivo para no regresar a la manera original de reconocer el tiempo. Y para hacer esto, primero que nada, necesitamos entender lo que dice Génesis 1:4, cuando empiezan los días de acuerdo con el tiempo de Dios. A la puesta del sol. Al atardecer es cuando comienza el nuevo día. ¿Qué hora es el atardecer? Cuando el sol se pone. Muchas gracias. Ahora, ¿y cuándo comienza la semana? Primero que nada tenemos que determinar cuándo empieza el Shabbat. Y en nuestra cultura sería de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ese es el Shabbat. Al final del Shabbat, cuando se pone el sol, ese es el primer día de la semana. Así es como se determina. Es muy claro que se lee en los Hechos de los Apóstoles Judíos, ahí vemos cómo los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a compartir el pan. Y conforme Pablo empezó a enseñar, se extendió hasta la medianoche y un joven que escuchaba se cayó de una ventana y murió. No porque la enseñanza fuera tan mala, simplemente se quedó dormido. Pero cuando salieron y le ministraron, resucitó de entre los muertos y todo el mundo quedó tan entusiasmado que nadie se fue a dormir esa noche. Y cuando salió el sol, Shaul salió en su siguiente viaje. Todos los demás se fueron a trabajar como de costumbre. En nuestra cultura, cuando oímos temprano el primer día de la semana, lo primero que se nos viene a la mente es que fue levantar un domingo en la mañana. Solamente una mentalidad gentil occidental. Temprano el primer día de la semana se reunieron a partir el pan. Ellos hacían lo mismo que todavía hacemos en Jerusalén. Es la tercera comida del Shabbat. Después de pasarnos el día entero estudiando las escrituras y descansando, salimos de nuestras casas y vamos a reunirnos con una comunidad más grande de creyentes. Nos sentamos alrededor de una mesa y todos traen comida para compartir. Todo el mundo tiene un himno, todos tienen una comida, todos tienen una revelación. No vas a creer lo que el Señor me mostró hoy. Y es tan emocionante que aún hoy en día hacemos esto en Israel. Entre los judíos ortodoxos, los carolitas, los mesiánicos, aún se hace hasta el día de hoy. Y ¿saben una cosa? Hacemos todo lo posible para alargar el sábado, el mayor tiempo posible. Es común regresar a la casa a las 2 o 3 de la mañana para disfrutar del sábado. ¿Saben? Algunas personas a veces me preguntan, ¿tenemos que guardar el sábado? Un momento, no han entendido por Dios, pero si hacemos todo lo posible para alargarlo, Dios hizo ese día para nosotros, ese día de la semana, que prometió que cuando se pone el sol el viernes podemos decir al mundo que simplemente se queden con sus problemas porque lo van a tener hasta el final del sábado. Y nos tomamos todo el día porque Dios dice que si lo guardamos va a asegurarse que tengamos todo lo que necesitamos en la vida. Y es verdad, yo no lo guardé durante gran parte de mi vida, pero es su provisión. Así vemos cómo empiezan las semanas. Al final del Shabbat, cuando el sol se oculta, ahí es cuando comienza la semana. Y ahora, ¿cuándo comienzan los meses? Los meses empiezan cuando aparece el primer rayo de la luna nueva. Ese es el comienzo del mes. Claro, sabemos que la luna llega a su plenitud a la mitad del mes y después comienza a disminuir hasta que desaparece. Después, cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, se inicia otro mes. Lo siguiente es lo que ocurría antes de la destrucción de Jerusalén. Hay hombres en los alrededores de Jerusalén cuando la luna se ha ocultado. Ahora, están observando justo cuando el sol se está ocultando, observando el horizonte para ver el primer rayo de la luna nueva.
cuando han divisado la luna nueva, entonces algunos hombres de Jerusalén y sus alrededores suben al monte del templo y llaman al guarda del templo y dicen, hemos visto la luna nueva. El guarda del templo baja, se va, al menos que haya 2 testigos, y va y busca un miembro del Sanedrín, los ancianos de Israel. Y él baja y entrevista a estos hombres, y cuando ha verificado 2 avistamientos, entonces sube al monte del templo, reúne a todos los ancianos en la sala de la piedra que está a un lado del templo. Entonces avisan al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y dice, tenemos 2 hombres que han visto la luna nueva. El sumo sacerdote se para en lo más alto del monte del templo, y llama a los testigos y les dice, suban aquí, suban aquí. Y esos 2 testigos suben al monte del templo y comparecen ante los ancianos y el sumo sacerdote declarando su detención de la luna nueva. Y tan pronto los 2 testigos dan su testimonio concurrente, el sumo sacerdote ordena, suenen las trompetas. Y las trompetas se oyen desde lo alto del monte del templo. Entonces más abajo en el valle de Tiropia, arriba en el monte de Sión, tienen la leña amontonada, le prenden fuego y sube una columna de fuego y una nube de humo sube por el aire. Luego se envía la señal desde Beit Karen hasta Tec. Bien, ya veis que él sigue hablando, nosotros lo cortamos aquí, porque es interesante lo que está diciendo. Ya habéis visto que bueno, hay algún detalle, como todo lo referente a Daniel y los magos que vienen de Oriente, que él dice que eran judíos, que Daniel les dio todo su tesoro, por decirlo de algún modo, y con esto después fueron estos magos hasta Jesús y se lo ofrecieron allí. Bien, esto es hipótesis o quizás tradición judía, no lo sé. Nosotros lo que sí sabemos es que precisamente esos magos estudiaron las escrituras que los hebreos precisamente habían dejado cuando estaban deportados en Babilonia. Y ellos lo estudiaron, se dieron cuenta de la verdad y fue cuando empezaron a buscar esa estrella en el cielo. Ya hemos visto la explicación que él nos da sobre esta constelación, que para nosotros es conocida como Virgo, y que debía haber algo en esos momentos ubicado de tal forma y apareciendo de tal forma que ellos entendieran que era la señal para ver precisamente la estrella en el cielo. Ya sabemos también que después la estrella en el cielo que apareció no fue tan solo ya una estrella y ya está, sino que de algún modo los ángeles se lo hicieron para formar como una estrella. No sabemos si iban montados en algo o no, pero vinieron y juntos daban la sensación de que eran como una estrella. Y es lo que los magos siguieron hasta precisamente ubicarse en el lugar donde tocaba. Evidentemente esto no lo hace un planeta, ni lo hace una estrella, ni tampoco lo hace una estrella fugaz. Elena White nos lo dice muy claramente, eran ángeles. Bien, salvando estas cositas, realmente la explicación que da es muy importante. Y mirad si llega a ser importante, que de hecho los judíos entienden, o los judíos en este caso mesiánicos, entienden claramente que era esta posición de la constelación de Virgo junto a la de Leo, el momento en el cual era el momento ese adecuado del nacimiento de Jesús. Hemos visto también que nos hablaba sobre el calendario. También nos decía otras cosas. Y una de ellas muy interesante. ¿Cuántas veces muchos católicos y protestantes se quieren basar en ese texto del libro de Hechos, que él ha estado narrando, para decir que, ¿veis?, se juntaban el domingo para partir el pan, por eso la misa hay que hacerla el domingo por la mañana, etcétera, etcétera, y los cristianos adoramos en domingo. Es una muy mala interpretación porque se desconocen, o se quieren ignorar, las costumbres judías desde siempre. Él nos lo ha explicado y muy bien, y por eso dice que aún sigue guardando el sábado, porque es evidente que así debe ser. En ningún momento en la Biblia se dice que tiene que ser otro día como el domingo. Quien se basa en esos textos está patinando realmente, está fallando, y deberían darse cuenta de ese error una vez lo sepan y cambiar y abrazar el sábado de Dios.
el séptimo día de la semana. Precisamente hablando sobre esto es cuando ha dado pie a este calendario. Este calendario es el que se usó, precisamente el de los caraítas, cuando Guillermo Miller, trazó el diagrama que señalaba la profecía de los 2300 días y la llegada o aparición de Jesús por segunda vez en 1843, después 1844, por el error del año cero, etc. Pero ese calendario por el que se regía era el de los caraítas, no era el del calendario judío conocido, que aún siguen prácticamente todos dando por válido cuando está totalmente, como él dice, desfasado, fuera de lugar. Pues deberemos mirar si este calendario es el que se deberá usar para ver el regreso de Jesús, no el calendario gregoriano. Si hacemos cómputos, nos daremos cuenta de que hay unos márgenes de días que pueden convertirse en mucho tiempo cuando se acumulan, por ejemplo, 2000 años. Y eso puede cambiar ciertas fechas. Bien, de esto deberemos ir hablando poco a poco en sus momentos y deberemos seguir pidiéndole a Dios que nos vaya mostrando más luz al respecto, porque hay cosas que se pueden anticipar. Pero bien, hay un detalle también muy interesante. Él nos explica cómo reconocían ellos precisamente cuando entraba un mes nuevo. Pero claro, cuando entraba un mes nuevo, ¿era cuando entraba también un año nuevo? Al final, al cabo de todo ese ciclo. ¿Por qué no vamos a saber el momento exacto, el día exacto del retorno de Jesús? Hasta que Dios no pronuncie con su propia voz el día y la hora, no vamos a saber ese momento. ¿Por qué? Recordemos que va a suceder algo con los astros. El Sol y la Luna van a hacer cosas inusuales. Y si el mes se regía precisamente su inicio por salir, poderlo determinar, etcétera, mirando la luna, ¿cómo podríamos determinar el día a través de la luna si va a pasar algo que hará que esos días sean distintos, en definitiva? Si Dios no nos anuncia el momento, no lo podremos saber. Tengamos esto presente. Por eso, ni día ni hora era evidente. Pues bien, nosotros hoy vamos a dejarlo aquí. Ángel sigue preparando su parte, aún no ha podido concluirlo, y cuando lo tenga lo va a presentar. Nosotros vamos a seguir el próximo día, si Dios quiere, con esta temática, y vamos a decir algo al respecto sobre una de esas 3 constelaciones asociadas a Virgo especialmente, que creo que cuando Ángel lo vea, verá una vez más también una sorpresa de qué relación guarda todo lo que venimos presentando con las temáticas que hemos estado tratando también en otros momentos. Estad atentos a lo que veréis el próximo día, porque realmente vamos a ver cómo, aunque el señor escritor del libro que estamos mostrando, Ballinger, no lo perciba allí, nosotros, gracias a Dios, hemos podido darnos cuenta de que hay una constelación especial, que vamos a hablar de ella, y que denota también algo que realmente es asombroso. Por mi parte nada más, remitiros a que este sábado, si Dios quiere, vamos a continuar con el tema del tercer Elías, y vamos a seguir analizando aspectos que no van a dejar de sorprendernos. Pensad que estas 2 temáticas que van tan entrelazadas, las que estamos haciendo entre semana de puertas dimensionales y las que estamos haciendo los sábados del tercer Elías, nos va a ir mostrando precisamente la fecha del retorno de Jesús.
No veáis solo una temática, id mirando las dos por orden de aparición, porque iréis viendo cómo vamos explicando en una parte cuestiones de otra. Pues por mi parte hoy, precisamente, nada más. Muchas gracias y que Dios os bendiga.